9 de la mañana con 43 minutos y este domingo se conmemora un nuevo Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora. Vamos a hablar de diversos temas relacionados con esto junto al diputado independiente, ex presidente además del sindicato de Starbucks, Andrés Giordano. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar acá. No, el gusto es para nosotros, diputado, tenerlo para hablar respecto de esta fecha, ¿no? Que siempre es muy, pero muy importante y que además en nuestro país se da en un contexto en el cual se está hablando harto del trabajo, por lo menos más de lo que habíamos visto en anteriores debates públicos, no solo por este acuerdo que se alcanzó en torno al salario mínimo, sino que también por proyectos que busca impulsar esta administración, pero principalmente también por lo que se ha podido ver en el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Qué podríamos decir respecto de este 1 de mayo, tomando en cuenta el clima político-social que actualmente se vive en Chile? Mira, lo primero que yo quisiera decir es que Chile tiene un tremendo atraso laboral, un tremendo atraso salarial, ¿no? No es secreto para nadie que el 50% de las y los trabajadores, al menos según los últimos datos que se manejan, gana menos de 420.000 pesos. Entonces, por cierto que es una buena noticia que en este gobierno estemos hablando de trabajo, estemos poniendo en el centro algo tan fundamental para toda la sociedad como es el trabajo, porque cruza todo, cruza salud, cruza pensiones, cruza, por cierto, la concentración de la riqueza, que en Chile es grosera, cuando el 1% más rico concentra más de un tercio de la riqueza que generan los mismos trabajadores y trabajadoras. Y en eso creo que además es importante recordar, ¿no?, de dónde viene el 1 de mayo, porque el 1 de mayo se origina en una gran revuelta social de trabajadoras obreras, ¿no? En Haymarket, en Chicago, que termina con varios, 5 de ellos condenados a la horca. Lo que Sí, buscaban era cosas, ¿no? El derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de ocio, ¿no? Y hoy día todavía seguimos 120 años después con el mismo problema, porque estamos hablando de las 40 horas recién en Chile, que es la idea de tener 8 horas, 5 días a la semana y recuperar una hora adicional para nuestras familias, para el ocio, etcétera. Entonces, ese atraso es sustantivo, pero creo que precisamente como hoy día tenemos un gobierno que está dispuesto a poner estos temas sobre la mesa, con mayor razón el movimiento sindical debiera reforzar sus filas de manera de que a través también de la movilización puedan exigir estos derechos que por tanto tiempo se han negado. ujú. Ese último punto es importante, Andrés, porque efectivamente una cosa es lo que puede impulsar el Ejecutivo, pero otras también son las condiciones estructurales en las cuales se desarrolla el mundo laboral en Chile. Y sabemos que a partir de la dictadura cívico-militar se inició un proceso de destrucción y degradación de los tejidos al interior del mundo del trabajo, particularmente de los sindicatos, y que en cierta forma se está tratando de revertir con algunas disposiciones que se han aprobado en la Convención Constitucional, como por ejemplo el tema de las negociaciones ramales, el fortalecimiento de los sindicatos y otros. ¿Cómo ves eso? Porque efectivamente un punto importante dentro de la discusión de los salarios no solo son las disposiciones que puedan surgir desde el Ejecutivo en torno al salario mínimo, etcétera, sino que también el real poder que tengan los sindicatos para poder negociar con sus empleadores. Por supuesto, y más todavía considerando un escenario muy adverso en términos políticos, institucionales. El Parlamento tiene una correlación de fuerzas transformadoras que no es particularmente mayoritaria, lo que dificulta que cualquiera de estas agendas pueda llegar hasta el final si no existe un apoyo social relevante que le otorgue esa fuerza y esa legitimidad necesaria. Entiendo además que es por esto que el gobierno ha instalado una serie de debates y mesas técnicas tripartitas para que existe un proceso prelegislativo que nos permita llegar en un mejor pie en un Congreso que está muy dificultoso. Y por cierto que lo que pasa en la Convención Constitucional es absolutamente relevante, porque eso también va a fijar las reglas del juego, por ejemplo, para el proyecto que ha anunciado el gobierno de negociación multinivel, que es una de las formas rearchi acreditados en todo el resto del mundo, que mejora la distribución de la riqueza en términos más equitativos. En Chile tenemos una planilla salarial muy, pero muy baja, y es por eso, ¿no?, que este aumento que propone el gobierno de 400.000 pesos durante este primer año va a afectar a muchos más de los trabajadores y trabajadoras que ganan el mínimo, porque hay una porción bastante gigantesca, casi el doble, de trabajadores y trabajadoras que ganan entre 350 y 400.000 pesos. O sea, tenemos un atraso salarial importante que espero que este proyecto pueda corregir. Pero también, obviamente, soy muy de la idea de que tenemos que revisar cuál es el objetivo final de una política de salario mínimo. Más allá de que ojalá tengamos en lo pronto, en el futuro cercano, negociación ramal para que sean los propios trabajadores y trabajadoras quienes puedan negociar esas condiciones, como hoy día no lo tenemos, va a ser muy relevante
que tengamos un criterio de política salarial que esté anclado no en un guarismo, no en un número, no en 500.000 pesos, sino en una función. Y a mi juicio eso tiene que ser superar la línea de la pobreza familiar. Y finalmente me parece, ¿no? Como mencionabas tú, lo que hace la convención es muy importante, porque si esta convención, el día 4 de septiembre, logra dejar atrás la herencia de la dictadura en lo que es la constitución de Pinochet, este Congreso también va a tener la posibilidad de dejar atrás ese plan laboral que tú mencionabas, que por cierto tuvo como objetivo principal que las y los trabajadores tuviesen muy poca incidencia en las decisiones que finalmente les terminan afectando. Ujú. Diputado, usted mencionaba estos diálogos que ha iniciado el gobierno tripartitos para llegar con iniciativas legislativas lo más consensuada posible y que en cierta forma permitan su aprobación. Dentro de eso está el tema previsional. ¿Cómo ve el debate, cómo se está planteando al respecto? Mira, creo que aquí es uno de los zapatos chinos más importantes que hemos enfrentado en términos de poder hablar directamente sobre una reforma estructural de pensiones. Y no es por un problema ni técnico ni meramente discursivo, es un tema más político que durante los últimos 3 años que nos hemos enfrentado a una pandemia brutal, y yo lo digo con experiencia propia, a mí me tocó ser víctima, digo yo, de esta supuesta ley de protección del empleo, donde terminamos ganando un tercio desde el seguro de cesantía, también desde nuestros ahorros, financiando una mera supervivencia. Nos pasó a miles de trabajadores y trabajadoras. Y también tuvimos que recurrir a estos retiros de los fondos de pensión, que están pensados para una jubilación y que ya en Chile son jubilaciones muy malas, pero obviamente se han ido deteriorando aún más porque han habido 3 retiros. Entonces, durante esa época se nos dijo a las y los trabajadores que teníamos que rascarnos con nuestras propias uñas y pagar los costos de una crisis sanitaria con nuestros propios ahorros de seguridad social previsionales. Eso es grave, ¿no? Es grave y siempre me va a parecer que es una medida bastante indigna porque creo que es el Estado, ¿no?, que tendría que hacerse cargo y no debiésemos pagar un costo más alto a futuro por una situación que no podíamos manejar. Entonces, hoy en día, que está todavía sobre la mesa la discusión del quinto retiro que se rechazó y del sexto retiro que ya se había presentado cuando se tramitaba el quinto, un círculo vicioso que impide hablar de seguridad social, porque nadie está hablando de las y los jubilados, está todo el mundo pendiente de los retiros solamente, creo que también ha generado un problema muy importante para poder poner el foco en el centro. Yo fui incluso vocero de la coordinadora No Más AFP y estoy convencido que la propuesta técnica que ellos han presentado es una propuesta sumamente robusta, ¿no? Y que soluciona un problema dramático, pero para eso tenemos que ser capaces de transitar y dejar de hablar de individualidad y pensar en hacernos cargo socialmente del riesgo que implica no poder trabajar más, como lo hacemos con salud, ¿no? Donde con un 7% en FONASA sanos financian a enfermos, las licencias médicas uno no las financia con sus recursos, o si en algún momento te sometes a un procedimiento, sería muy extraño que un doctor dijera, oiga, se le acabaron los fondos, no lo vamos a operar. Eso no puede ocurrir en un sistema de seguridad social. Tiene que haber una garantía, una certeza de que uno va a tener ese apoyo cuando no puede hacerlo porque está enfermo. Y entonces, sanos financian a enfermos. Nadie podría pensar en retirar, por ejemplo, lo que se ha cotizado por salud. Eso a mucha gente le parecería absurdo, pero yo me parece increíble que no parezca igual de absurdo que sigamos en esta lógica con la previsión social, con lo que significa pensar en un modelo de jubilaciones. Así que yo espero que transitemos que pueda haber altura de mira en transitar hacia un modelo que incorpore criterios que son internacionalmente reconocidos como la solidaridad y como la suficiencia, porque no hay otra manera de generar la certeza, la seguridad que se necesita para quien se va a jubilar, que sepa con cuánto se va a jubilar, beneficios definidos. Me parece que eso es fundamental ponerlo sobre la mesa y, lamentablemente, con esto cierro esta idea, creo que quienes defienden las AFP, quienes han dicho públicamente sí más AFP, porque hoy día es muy impopular, no te lo dicen así, pero ensalzan este discurso sobre la idea de la propiedad individual y la Ujú. heredabilidad, ¿no? Eso es como la forma en que hoy día se está defendiendo el modelo, no le dicen a la gente, pero tú tienes hasta las propias AFP hoy día haciendo propaganda. Hace un poquito rato, ¿no?, la Superintendencia de Pensiones sancionó a AFP Habitat por estar haciendo publicidad sobre la capitalización individual y sobre la propiedad de los fondos. ¿Por qué las AFP están haciendo políticas si son administradoras técnicas y de inversión, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? Y es porque hay un interés, unas utilidades muy grandes, y por cierto, los grupos económicos también tienen un interés en que el modelo se mantenga intacto. Así que yo le diría a la gente que cuando escucha hablar de propiedad y cuando escucha hablar de heredabilidad, lo que está oculto detrás de eso es sí más AFP. Ujú. Diputado Andrés Giordano, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros de estos temas. Obviamente nos quedaron muchos más pendientes, pero vamos a estar en contacto otra vez con usted para poder profundizarlos con más tiempo. Que esté muy bien. Yo siempre feliz de estar acá en la gloriosa radio de la Universidad de Chile. Así que un abrazo, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, diputado. Ahí está entonces el diputado independiente Andrés Giordano conversando con nosotros en la previa de lo que va a ser este Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora este domingo 1 de mayo. Hay varios temas que están cruzando la agenda laboral y por supuesto vamos a ir revisándolos. Son las 9:53. Tenemos que despedir esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado no solo hoy, sino que durante toda esta semana y la invitación es a que siga junto a la 102.5 FM. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo dentro de unos minutos, pero también siga en la compañía de la red de radios que piensan y por supuesto también a través de la señal de UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital www.uchiletv.cl en internet para todo nuestro país y el mundo. Gracias a Francisco Veas a cargo de la puesta al aire, también a nuestro compañero Manuel Silva, a Tania González en la producción periodística y a todo el equipo de la radio, por supuesto. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo, que estén bien.